Bienvenidos a la clase número 28 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Hoy hablaremos sobre la medición de cloro libre, implicancias de su concentración para la salud y fundamentos de la técnica. Este es un curso organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Comenzaremos hablando sobre las propiedades químicas del cloro. El cloro es el elemento químico de número atómico 17, perteneciente al grupo de los halógenos o formadores de sales en la tabla periódica. Reacciona rápidamente con la mayoría de los elementos y compuestos químicos, por esta razón no se encuentra libre en la naturaleza. Se halla formando parte de cloruros, cloritos y cloratos. Se puede combinar especialmente con el sodio, formando la sal común de mesa, con el potasio y el magnesio, formando los minerales silvita y carnalita, con la plata, formando cloruro de plata, y con el amoníaco, formando las cloraminas. En condiciones normales de presión y temperatura, se encuentra como compuesto diatómico, el gas dicloro. Este es un gas muy tóxico, de color amarillo verdoso, 2.5 veces más pesado que el aire y fuerte olor irritante. Tiene un carácter asfixiante y fue utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial como componente del gas mostaza. Dentro de las aplicaciones del cloro, la aplicación más importante es la potabilización del agua. Esta constituye un significativo avance para la salud, evitando muertes al prevenir infecciones y modificando la calidad de vida de las personas. La desinfección del agua es un proceso que se denomina cloración. Esta consiste en adicionar cloro elemental o sus derivados para reducir los microorganismos responsables de enfermedades como la disentería, la fiebre tifoidea o el cólera. Se realizan las plantas potabilizadoras posterior a la filtración del agua, como hemos visto en clases anteriores, o también puede ser llevada a cabo en los hogares en áreas donde no llega la red de agua potable. En definitiva, las funciones de la cloración consisten en destruir o desactivar a la mayoría de los microorganismos patógenos y también mejorar la calidad del agua al reaccionar con el amonio, el hierro, el manganeso, sulfuros y otras sustancias orgánicas. Otras aplicaciones interesantes. El cloro es utilizado como agente para blanquear y decolorar, tanto fibras textiles como pasta de celulosa para la fabricación de papel. El cloruro de polivinilo o PVC es un tipo de plástico utilizado en construcción de viviendas, tuberías, tapicería de autos, cortinas de baño, botellas y embalajes, etc. También se utiliza en la fabricación de plaguicidas organoclorados. Uno de los insecticidas más conocidos es el DDT, o diclorodifenil tricloretano, muy efectivo, pero que actualmente está prohibido por su toxicidad. Los compuestos del cloro son empleados también en la elaboración de muchos productos de uso cotidiano, como pastillas para piscinas, sales para lavavajillas, desinfectantes y antisépticos de heridas, desodorantes ambientales, desengrasantes y quitasarros. En medicina, es empleado para producir medicamentos, instrumental médico, prótesis, lentes de contacto, envoltorios farmacéuticos para pastillas, etc. Las reacciones del cloro en el agua. El cloro es muy inestable. En el aire es degradado por la luz solar en minutos. En el agua se transforma por reacciones de óxido-reducción en otras especies. En contacto con el agua, el cloro inicialmente se hidroliza para formar ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. El ácido hipocloroso al contacto con el agua se ioniza también casi inmediatamente, formando los iones hidronio e hipoclorito. El equilibrio de estas reacciones se encuentra condicionado al valor del pH, la temperatura y la presencia de otros elementos disueltos. Tanto el ácido hipocloroso como el anión hipoclorito tienen el mayor poder oxidante,
y constituyen lo que se denomina el cloro libre en el agua potable. El hipoclorito de sodio o agua lavandina es la solución que utilizamos habitualmente como agente desinfectante y blanqueador de uso doméstico. Es un oxidante eficiente y económico que se comercializa en diferentes presentaciones para diluir. Debe mantenerse en recipientes opacos y tapados para evitar la vaporización. El hipoclorito de sodio disuelto en agua se descompone lentamente, originando sodio, cloruros y radicales hidroxilos. Estos radicales hidroxilos pueden oxidar compuestos orgánicos o reaccionar para formar agua y oxígeno. La interacción resultante entre el cloro o sus productos de hidrólisis y la presencia de los microorganismos es lo que produce la desinfección. Se debe tener especial cuidado en utilizarla como indican los rótulos del envase, y no se debe mezclar con detergentes, amoníaco u otras sustancias, ya que desprenden cloro y cloraminas en forma gaseosa, que son gases ácidos muy irritantes y peligrosos. El cloro en grandes concentraciones puede originar subproductos de la desinfección al reaccionar con el nitrógeno amoniacal, produciendo cloraminas. Estas cloraminas son derivados del amoníaco que sustituyen átomos de hidrógeno por cloro. Según la cantidad de átomos de cloro que contenga, puede producir monocloraminas, dicloraminas y tricloruro de nitrógeno. Estos son los que constituyen el llamado cloro combinado. Son tóxicas en grandes cantidades y alteran las propiedades organolépticas del agua, responsables del mal olor y coloración en las aguas. Tanto el cloro libre como el cloro combinado pueden estar presentes simultáneamente, conformando lo que se denomina el cloro total. La presencia y concentraciones de estas formas combinadas del cloro en el agua dependen principalmente del pH, la temperatura, la relación inicial del cloro al nitrógeno, la demanda absoluta de cloro y el tiempo de reacción. Sobre los efectos sobre la salud, podemos decir que los vapores de cloro y sus derivados son neumotóxicos. Irritan las membranas mucosas, causando dificultad para respirar, tos, crepitaciones, sensación de ardor en garganta, nariz y ojos, edema pulmonar y cefalea. Una exposición breve a cloro gaseoso en mínimas concentraciones puede producir irritación en la nariz, los ojos y la garganta. Mayores concentraciones producen daño en el pulmón y además hasta la muerte después de unos minutos de exposición. Beber una solución concentrada de hipoclorito puede dañar gravemente la parte superior del tubo digestivo y puede causar la muerte por sus propiedades corrosivas. Las soluciones cloradas irritan la piel y las mucosas cuando entran en contacto, produciendo fuertes quemaduras e inflamación. La severidad de las lesiones varía dependiendo de la concentración, la duración de la exposición y la vía por la cual esta sustancia entra en contacto. Sobre los valores permitidos, podemos decir que la cantidad de cloro que se añade al agua debe ser la adecuada para permitir la desinfección sin generar altas concentraciones. Las normas internacionales para el agua potable indican como límites permitidos desde 0.4 a 0.8 partes por millón en la red de distribución en domicilio. El Código Alimentario Argentino recomienda valores mayores a 0.2 partes por millón. Nosotros en el laboratorio nos regimos principalmente por la Ley Provincial de Santa Fe, que indica un rango recomendado de 0.2 a 0.5 partes por millón y un límite obligatorio hasta 1.2 partes por millón. Medición de cloro, fundamentos de la técnica. En el CUEM analizamos la determinación de cloro mediante espectrofotometría de luz visible, con la cual se mide la transmitancia para calcular la absorbancia y obtener así la concentración de cloro. La técnica se basa en la reacción instantánea del cloro con el indicador N,N-dietil-P-fenilendiamina, o DPD.
que genera un color rojo en la solución. El color desarrollado es proporcional a la concentración de cloro libre. A mayor color, mayor concentración de cloro y menor es la transmitancia. Dentro de los materiales que necesitamos para la medición de cloro están tubos can y gradilla, espectrofotómetro, micropipetas y tips, agitador, papel absorbente, guantes y guardapolvo, solución amortiguadora de fosfatos, solución testigo de permanganato de potasio, solución QC de permanganato de potasio, agua destilada y muestras de agua. Nuestra curva de calibración está conformada por el blanco de agua destilada, 4 soluciones testigo con concentraciones crecientes de permanganato de potasio, un QC también de permanganato de potasio y nuestras muestras a medir con concentraciones desconocidas de cloro. Debemos seguir una serie de pasos para preparar la mezcla de reacción directamente en los tubos y por duplicado, previamente bien lavados y rotulados. Primero de todo debemos cargar 130 microlitros de la solución amortiguadora de fosfatos. Luego añadir 130 microlitros del reactivo indicador DPD en todos los tubos. Agregar 2.7 mililitros de la solución estándar que corresponda o de la muestra a medir según corresponda. Pasar por el vórtex y luego realizar inmediatamente la lectura de la transmitancia con el espectrofotómetro. Es importante que esta lectura sea dentro de los pocos segundos luego de añadido el estándar o la muestra para cada tubo, ya que la intensidad del color disminuye rápidamente. Luego, por último, debemos registrar los datos en el cuaderno de trabajo y finalmente cargar los datos en el software Atlantis 1.0. Aquí tenemos una foto de nuestra curva de calibración y podemos ver el gradiente de la coloración que se logra con los diferentes testigos. Los resultados obtenidos hasta el momento indican que las concentraciones de cloro se encuentran dentro del rango deseable según lo que establece la ley provincial. La expectativa a futuro es agregar la medición de otras especies como monocloraminas y dicloraminas, por ser subproductos de la desinfección que pueden provocar efectos adversos sobre la salud. Como proyecto experimental, estamos realizando mediciones de cloro en soluciones de lavandina. Analizamos las concentraciones en una solución a temperatura ambiente y otra conservada en heladera, para así comprobar las variaciones de la concentración en el tiempo y la influencia de la temperatura sobre el poder desinfectante. Dentro de la limpieza de materiales y área de trabajo, debemos tener en cuenta que al finalizar las mediciones, los tubos can deben ser lavados con detergente no iónico y enjuagarse 10 veces con agua de red y luego 10 veces con agua destilada, para por último colocarse en una estufa a 37 grados centígrados para el completo secado. Todo el material descartable debe ser desechado en los cestos apropiados y el área de trabajo debe quedar limpia, las mesadas ordenadas y preparadas para volver a ser utilizadas. Ante algún accidente o derrame de material, se deben secar las superficies con papel absorbente y luego desecharlos en los cestos apropiados. Se debe informar a los responsables para proceder según lo indicado en el protocolo. Como se trabaja con aparatos eléctricos, siempre es recomendable conocer con anterioridad la ubicación de las llaves de corte de energía eléctrica por cualquier desperfecto del equipo o accidente que pudiera ocurrir. Este es el final de la clase. Agradecemos su atención, el equipo docente del CUEM.